Bueno, voy a empezar. En primer lugar, muchas gracias, Andrea, por invitarme a participar en el café sistemático, que se está volviendo ya una actividad así como clásica dentro de lo que es el grupo de sistemática de la Sociedad Española de Botánica. Y bueno, cuando me invitaste a dar esta charla, pues pensé en las posibilidades y consideré que la mejor opción, algo que creo que le podría interesar a la gente es todo el tema de los modelos de evolución cromosomática, ¿vale? Y bueno, en los últimos meses hemos estado escribiendo un capítulo de libro que va a ser publicado en un libro que se llama Cytogenetics, de la serie Methods in Molecular Biology de la editorial Springer, ¿vale? Y ahí os muestro los coautores, ¿no?, de la publicación de este capítulo de libro, ¿vale? Ahí estoy yo, compañeros de aquí de la Universidad de Sevilla, como Enrique Maguilla, también de la Universidad Pablo de Olavide, ¿vale? Santiago Martín Bravo, y Nacho también lo conocéis, que ha hecho la tesis en la Universidad Pablo de Olavide, pero pronto va a empezar una postdoc, y compañeros de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que serían Itai Mayrose y Anat Shafir, compañeros también de la Universidad de Hawái, Carrie Tribo y Rosana Senil Ferguson, y también una estudiante, ¿no?, de la Universidad de Saint-Chen, creo que es Lutan, ¿no? Estos serían todos los colaboradores, o sea, todas las personas que han colaborado a escribir este capítulo, ¿no?, que como veis, es bastante práctico para intentar un poco, de una manera más o menos didáctica, saber un poco sobre estos modelos de evolución cromosomática. Pues, esto lo sabéis mucho, pero hay gente a lo mejor que está menos, que ha dedicado menos tiempo a la investigación, quizás relacionado a la evolución del número de cromosomas, pero es algo que se le ha dado mucha importancia en la biología en general, pero particularmente en la botánica, quizás desde toda la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Se ha estudiado bastante sobre esto. Una de las grandes cuestiones siempre ha sido cuál era el número de cromosomas ancestral de las plantas en general y de las plantas vasculares en particular. Y aquí os muestro esta figura de una reciente publicación de Angelino Carta y algunos colaboradores, que fue publicada en New Phytology muy recientemente, en el que ellos, utilizando una filogenia bastante, lo que ves ahí es como esa filogenia está como colapsada, no solamente tiene los órdenes, ¿no?, pero el análisis está hecho con una filogenia de aproximadamente 10.000 especies de angiosperma, pues intentan reconstruir un poco lo que sería el número de cromosomas ancestral, ¿no? Infieren, como podéis ver, que es el número haploide igual a 7, ¿vale?, que coincide con algunas de las expectativas de algunos de los autores clásicos, ¿no?, que este número fue propuesto, ¿no?, como uno de los más probables. Y digital, pero es como un hito, ¿no?, dentro de toda esta gran cantidad de investigación que ha habido sobre evolución del número de cromosomas y la reconstrucción, ¿no?, en nodos muy profundos, ¿no?, de la filogenia de angiosperma, de cuál sería este número ancestral. Pero antes de llegar aquí, pues en el pasado ya se hacían este tipo de reconstrucciones del número de cromosomas. De alguna manera, estas reconstrucciones se hacían de alguna manera como a ojo, ¿no?, en un principio, ¿no? Uno tenía su filogenia, un poco veía los números de cromosomas y de alguna manera intentaba, así echando un vistazo, inferir cuál sería el número ancestral. Y posteriormente también pues se han utilizado durante bastantes años y de manera muy frecuente pues métodos de parsimonia para reconstruir, ¿no?, el número ancestral en la filogenia. Yo pongo un ejemplo de los muchos que hay en esta filogenia de Pelargonium, en el que mediante parsimonia pues infieren que el número de cromosomas ancestral en la filogenia sería 11, ¿vale?, en este caso, ¿no? Pero este es uno de los muchos ejemplos que hay. Todos o muchos de vosotros entiendo que estáis muy relacionados con lo que sería la parsimonia,
Y bueno, sabéis las limitaciones, ¿no? de la parsimonia. Pues bueno, cualquier tipo de, en este caso, de mutación cromosomática se le daría exactamente el mismo paso. Hay algunos tipos de parsimonia en el que se podría dar diferente peso, diferentes mutaciones, pero siempre habría que un poco ingeniar, ¿no? un modelo a priori, ¿no? Sin saber realmente si ese modelo o esos pesos, ¿no? que se le daría a cada tipo de mutación sería el correcto o no. Ignora la información de las ramas, de manera que, bueno, que como podéis ver, básicamente aquí se infiere que el número de cromosomas ancestrales es 11, porque, bueno, seguramente el clado hermano a todo lo demás pues tiene 11 y bueno, en este tipo de análisis incluso eso puede pesar bastante y se asume pues eso, que en una longitud de rama quizás bastante grande, como vemos aquí, pues no ha habido ninguna mutación del número de cromosomas, lo cual de alguna manera parece poco realista, ¿no? Más posteriormente pues se publicó un poco estos modelos, que son los que yo os quiero enseñar, que son los que se publicaron en el software Chronevol, que tienen, bueno, el modelo es de Maximum Likelihood, pero también es capaz de darte una reconstrucción, no solamente basada en Maximum Likelihood, también una reconstrucción bayesiana. Básicamente estas son las mutaciones típicas que encontramos en el modelo Chronevol, ¿vale? Os estoy mostrando un poco lo que sería la versión 1.0 de Chronevol, que se publicó en el año 2010 por uno de los autores de este capítulo, que es Itai Mayrov. Aquí tenemos las diploidías. Lambda sería la ganancia de un cromosoma. Gamma sería pérdida de un cromosoma. Y esta mutación puede ser independiente del número de cromosomas que tengan las especies, o como veis aquí, este que sería lambda L, quiere decir lambda con una relación lineal al número de cromosomas de las especies, ¿no? De alguna manera intuyendo que quizás una especie que tenga un número muy bajo de cromosomas, pues quizás la probabilidad de que pierda un cromosoma adicional pues es mucho menor que otra especie que tenga un número elevado de cromosomas, ¿vale? Entonces, después tendríamos este parámetro ρ, que básicamente modelizaría los eventos de poliploidía, ¿no? Si una especie tiene 10 cromosomas, pues mediante estos eventos de poliploidía pasaría de 10 a 20 cromosomas, de 20 a 40, de 40 a 80, de alguna manera siempre doblando el número de cromosomas y también el tamaño genómico, ¿no? Aunque eso no estaría incluido en el modelo, evidentemente. Y después tenemos esto que llamaron las medias poliploidías, es decir, en vez de doblar el genoma entero, pues sería solamente la mitad. Es decir, si una especie tiene 20 cromosomas, pues mediante este evento pasaría a tener 30 cromosomas. Y el siguiente evento pasaría a 45, siempre la mitad. Estos son los parámetros que estimaríamos con Chronevol y se idearon en la primera versión de Chronevol 8 modelos, ¿vale? Que están aquí entre M1 y M8. Aquí tenéis los nombres de los modelos, ¿vale? Constrate, ¿vale? Este sería el nombre antiguo. De alguna manera en la primera versión se dieron estos nombres y en las versiones más actuales pues se le ha cambiado el nombre a los modelos, y aquí os muestro los otros nombres un poco para que no haya confusión. Pero básicamente, por ejemplo, en el modelo Constrate tendríamos un parámetro que modeliza la ganancia de cromosomas, un parámetro que modeliza la pérdida de un solo cromosoma y poliploidía sensu estricto, ¿no? Esta que os he contado iría de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 80. Este modelo, pues, por ejemplo, en este de aquí sería igual, pero tenemos una tasa para poliploidía y otra para demipoliploidía, o este de aquí que permitiría poliploidía y demipoliploidía, pero con la misma tasa. Este sería el modelo más simple, que solamente tiene ganancias y pérdidas de cromosomas, la disploidía solamente, no contempla poliploidía en ningún caso. Y bueno, del 1 al 4, como veis, serían los modelos que no tienen tasas lineares proporcionales al número de cromosomas, ¿vale? Realmente Constrate y Linear Rate son básicamente iguales, pero en el Linear Rate incorporaríamos estos dos últimos
parámetros, ¿vale? Donde tenemos la tasa de disploidía, ganancia y pérdida de un solo cromosoma, pero proporcional al número de cromosomas que tenga la especie, ¿vale? Entonces estos serían los 8 modelos con los que se publicó la primera versión de ChronoEvol, ¿no? La de 1.0. Aquí hay 2 modelos más que lo explicaré un poco después, pero primero quería que viéramos simplemente esta primera versión de ChronoEvol, ¿vale? Como os digo, en la segunda versión de ChronoEvol, aparte de estos parámetros que ya hemos visto, ganancia y pérdida de un solo cromosoma, proporcional o no al número de cromosomas que tenga la especie, poliploidía y desmipoliploidía, en la segunda versión de ChronoEvol se ingeniaron 2 nuevos parámetros, esta que sería esta especie como de V, ¿vale? Y la beta, ¿vale? La beta sería un parámetro que estima de manera automática una especie como de número de cromosomas básico. Y la V pues sería una tasa de multiplicación de ese número de cromosomas básicos, ¿vale? Si se estima que fuera 10, por ejemplo, pues las mutaciones irían de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si os fijáis, en la tasa original de poliploidía iríamos de 10 a 20 y de 20 a 40, de 40 a 80, siempre doblando. En la desmipoliploidía, pues iríamos, por ejemplo, de 20 a 30 y de 30 a 45. Este patrón de poliploidía sería un poco diferente porque habría un número de cromosoma básico, por ejemplo 10, y entonces iríamos de 10 a 20, de 20 a 30, después 40, 50, 60, 70, 80, ¿vale? Siempre multiplicando ese número de cromosomas básicos. Y entonces, bueno, tendríamos, aparte de los 8 modelos clásicos que tenemos en ChronoEvol, pues estos 2 últimos, el 9 y el 10, ¿vale? Que incorporan, ¿vale? En el caso de base number, pues tendríamos ganancia y pérdida de cromosomas y después este tipo de poliploidización que os acabo de explicar, de multiplicación del número básico. Y después tenemos esto que sería base duplication, en el que, aparte de esta serie clásica que os acabo de contar, de 10, 20, 30, 40, 50, pues tendría la poliploidía que siempre dobla, ¿no? O sea, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 50. Entonces, sería un poco 2 modelos adicionales que se incorporaron en la versión. ¿Marcial? ¿Marcial? No sé si le hemos perdido. ¿Le he perdido? Sí, creo que... Ahora, ¿no? Te hemos perdido desde hace menos de un minuto. Vale, se ha desconectado un poco, ¿no? Pero ahora se ha perdido la cámara. Estabas ya en el final del último modelo, o sea, ya habéis explicado... Sí, me estáis escuchando, ¿no? Ahora, ¿no? Vale, sí, cualquier cosa me dice. Yo creo que se me ha caído el internet, creo, ¿eh? Presentación. Sí, está cargando, un segundo. Vale, a ver si... Supongo que será también algo de a lo mejor, a ver si somos capaces de recuperar la presentación. A ver, no me da la... no sé por qué no me deja... No sé qué. Igual tienes que darle a compartir de nuevo. ¿Compartir pantalla? Sí, tienes razón, se me ha apagado la cámara. Se te ha quitado todo. Sí, tienes razón. Vale. Cosas del directo. Vale, perfecto. Bueno, volvemos. Venga, ya estáis viendo la pantalla. Perfecto. Y bueno, si no me decís lo contrario, creo que nos habremos quedado por aquí. Sí, ahí, al final. O sea, os estaba explicando los 2 últimos modelos que se incorporaron en la versión 2.0 de ChronoEvol, ¿vale? En el que tenemos ganancia y pérdida de un solo cromosoma, igual que todos los modelos. Si os fijáis, este parámetro es compartido por todos los modelos. En el modelo base number tenemos esta poliploidía que va de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y en base number dupi, de duplication, pues tendríamos, aparte de estos 4 parámetros, un quinto que sería esa poliploidía que va de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 50, ¿no? Creo que nos quedamos ahí. Y os contaba un poco, que ilustramos un poco este capítulo del libro con el ejemplo de la evolución del género Centaurium, ¿vale? Este género pertenece a la familia de las gentianáceas. Ahí tenéis una foto típica de una especie de género Centaurium. Son de colores así muy llamativos, ¿vale? Si os fijáis, pues tienen la mayoría de las especies
lo que se llama una ercogamia lateral. Los estambres están hacia un lado y los pistilos están hacia el otro, de manera que, bueno, intenta evitar, dependiendo de cómo de grande sea esta ercogamia, pues intenta evitar la autofecundación de esta manera. Pues, bueno, básicamente la mayoría de las especies se distribuyen en la cuenca del Mediterráneo, algunas especies un poco más al norte, un poco más al sur, algunas en Asia y excepcionalmente una en Norteamérica. Pero bueno, es un género endémico quizás del Mediterráneo. Y bueno, en esta publicación que veis, pues publicamos una filogenia del género basado, bueno, en varios marcadores, en varias regiones de ADN mediante secuenciación Sanger y tal. Y bueno, usamos este ejemplo para ilustrar lo que es este capítulo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue reconstruir, no lo he enseñado antes, pero aquí tendríais un poco el número de cromosomas que tiene cada una de las especies. La mayoría de las especies tienen solamente un número de cromosomas, excepcionalmente alguna tiene más de uno, pero bueno, como podéis ver, pues 10 cromosomas sería el número diploide así más común, y 20 sería un número así también bastante común, los tetraploides, y hay algunos hexaploides también, que tendrían en torno a 60 cromosomas. Entonces, bueno, fijaros un poco en esta tabla, que sería el ajuste, ¿vale? El likelihood de cada uno de los 10 modelos que os he estado explicando, y aquí el Akaike Information Criterion, ¿no? El criterio de Akaike, ¿no? Para seleccionar el modelo. Entonces, bueno, os voy a pedir que primero os fijéis en los 8 primeros modelos, que son los que se publicaron en la versión 1.0 de ChromeEvolve. Vamos a ignorar los 2 últimos modelos, que no existirían hasta posteriormente, ¿vale? Esta segunda versión de ChromeEvolve se publicó aproximadamente en el 2014, ¿vale? Como 4 años después de la primera. Entonces, si nos fijamos solamente en los 8 modelos que existían en la versión 1.0 de ChromeEvolve, vemos que el mejor modelo es este que se llama DIS-DUP-DEN, que básicamente es un modelo que tiene displuridía, ganancia y pérdida de cromosomas, la duplicación típica, la que va de 10, 20, 40, 80, y las duplicaciones, ¿no? Que irían pues, eso de 20 a 30 y de 30 a 45. ¿no? Y además estas dos posibilidades de poliploidización tienen diferente tasa, en este caso. Como podéis ver, sería el modelo con mejor ajuste, aunque muy cercano a un modelo en el que las tasas de duplicaciones y de duplicaciones existirían las dos, pero con una tasa similar, o sea, con la misma tasa. Pero bueno, este es el mejor modelo y realmente, bueno, pues la reconstrucción desde un punto de vista biológico entendimos que tenía mucho sentido, sobre todo en la parte más reciente de la filogenia. Podéis ver cómo, bueno, el número ancestral por esta parte suele ser más o menos 10, que es el número diploide más común, y podéis apreciar en algunas partes del árbol cómo se dan diferentes eventos de poliploidización, así desde el diploide al tetraploide, y también en esta parte del árbol, sobre todo, pues algunos eventos de diploidización desde el diploide hasta el tetraploide y finalmente los hexaploides. Aquí tenéis un par de ellos, ¿no? El azul claro y el azul oscuro, o este también azul oscuro. La reconstrucción, bueno, nos pareció que era un poco realista, ¿no? En la parte de atrás del árbol, ¿no? Porque infiere un número de cromosomas bastante bajo para el género Centaurium, cuando sabemos que otros géneros cercanos a Centaurium, los géneros hermanos y tal, pues suelen tener también números de diploides cercanos al 10, 9, 10 y después múltiplos de 10. Entonces entendíamos que, bueno, quizás esta reconstrucción hasta 5 cromosomas, claro, al tener estas longitudes de ramas largas aquí, pues bueno, el modelo infiere que hay un evento aquí más de poliploidización y partiríamos de un número básico de 5. Y bueno, por ahí quizás es lo que quizás menos creíble de esta reconstrucción. Ahora, si volvemos a la tabla, si os fijáis con la adición de estos dos nuevos modelos, sí que vemos que hay un modelo que tiene un ajuste mucho mejor que el anterior que habíamos seleccionado, ¿vale? Pero este modelo aparece a partir de la segunda versión de ChromeEvolve, ¿vale? Y este fue el modelo que realmente usamos en esta publicación que os enseñé antes, ¿vale? Básicamente la reconstrucción es idéntica a la que os acabo de mostrar, pero lo que hace este modelo es que infiere un número básico de 10 y después lo que hace es multiplicar este número básico hasta llegar a los números de cromosomas superiores. Infiere un número ancestral para la filogenia de 10, lo cual
para nosotros tiene un mucho mayor sentido biológico. Quizás este modelo, una cosa que vimos es que lo que hay en Centaurium, si os fijáis, hay un número básico predominante que es el 10, pero también hay algunas 9, ¿vale? Que tienen 9 cromosomas o múltiplo de 9, y otras que son como alopoliploides entre el 9 y el 10. O sea, si os fijáis, esta sería 27, múltiplo de 9, pero esta de aquí tiene 28, ¿vale? Como que había alopolización entre una especie que tuviera quizás 10 cromosomas y una con 18, quizás. Entonces, bueno, vimos aquí un poco que a lo mejor un modelo así también que tuviera en cuenta no solamente un número de cromosomas básicos, sino quizás 2, y que fuera capaz de combinar estos dos, incluso hubiera hecho un mejor trabajo aquí, donde tenemos, en esta parte de algo, donde tenemos como 2 números de cromosomas básicos. Pero bueno, desde nuestro punto de vista, un poco, desde un punto de vista biológico, pensamos que esta reconstrucción es bastante satisfactoria. Bueno, posteriormente, en los últimos años, pues se han ido publicando algunos modelos mucho más complejos a los originales, ¿no? Y bueno, veremos algunos ejemplos, ¿eh? Y uno de ellos sería este modelo que lo llamaron Bicron o Bicron, que básicamente lo que hace es a 2 estados binarios, y inferir un modelo de evolución cromosomática diferente para uno u otro estado binario. En el ejemplo original, que es este que tenéis aquí abajo, bueno, pues es un estudio de una filogenia de Eudicoteledonia, donde tienen especies que son herbáceas y especies que son leñosas. Y lo que hacen es comparar un modelo que llaman Bicron, que tiene 10 parámetros, tendría una tasa de poliploidización para especies herbáceas y una tasa de poliploidización para especies leñosas, ¿vale? Una tasa de ganancia de cromosomas para especies herbáceas y una para especies leñosas, lo mismo para la demipoliploidía, y después tendríamos una tasa de transición entre el estado herbáceo y leñoso, ¿vale? Aquí he visto que vale, aquí no tendríamos la no tendríamos la demipoliploidía, ¿vale? Os lo he dicho muy incorrectamente, ¿vale? Sería poliploidía para los 2 estados de carácter, ganancia de cromosoma para los 2 estados de carácter, pérdida de cromosoma para los 2 estados de carácter, la mutación entre el estado de carácter herbáceo y leñoso, y después usa unos parámetros que son estos epsilon, que llaman auxiliares. Y bueno, como el modelo es bastante complejo, si tienes una serie de cromosomas muy grandes en tu ejemplo de estudio, ¿vale? Imaginaos que la mayoría de las especies pues tienen cromosomas entre 10 y 30, pero algunas especies excepcionalmente, o algunas especies, ¿no? En este caso es una filogenia de Eudicoteledonia, ¿no? Pues tuvieran a lo mejor 40, 50 cromosomas o superiores, pero esto es muy raro, ¿no? Entonces lo que hace un poco el modelo es considerar todas esas especies raras, bueno, todas las especies que tienen un número de cromosomas raro como un único estado de carácter, y de esta manera simplifica el modelo. Por eso tiene esos parámetros que veis ahí que llama epsilon, que llama auxiliares. Pero bueno, básicamente el modelo, aquí lo podéis ver mejor, tendríamos, estos serían los números de cromosomas, desde 1 hasta, 50 o más, para las herbáceas, y lo mismo para las leñosas. A 2 sería la mutación de la disploidía de ganancia, o de 2 a 1 la mutación de disploidía de pérdida. Esta transición la permitimos entre todos los 2 números, ¿vale? Ganando un solo cromosoma. Después tenemos los eventos de poliploidía, de 1 a 2 y de 2 a 4, o de 4 a 8, ¿no? Que ya no tendremos ahí. Pues ahí, por ejemplo, tendríamos de 3 a 6. Y exactamente lo mismo para el otro estado de carácter, ¿vale? Para las especies herbáceas y para las especies leñosas. Y después tenemos un parámetro que se repite siempre, que es la transición de herbáceo a leñoso. Y aquí lo que os contaba, bueno, pues en este caso, pues a partir de 50 serían especies, muy pocas especies que tienen más de 50 cromosomas, a todas ellas le ponemos, 51 o más cromosomas, y tendríamos ese parámetro de transición auxiliar que tenemos aquí, que os expliqué antes.
Pero básicamente este sería el modelo. Sería un modelo como el de ChronoEvol, incluso más simplificado, porque no tendríamos ni siquiera demipoliploidía, como os habéis dado cuenta. Y simplemente tenemos, analizamos por un lado las leñosas y las herbáceas y permitimos la transición entre ese estado. Entonces, bueno, no os lo dije antes, pero bueno, en este caso lo que querían realmente ver es si las herbáceas o las leñosas tenían una tasa de poliploidía similar o diferente, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de Bicron reducido, pues en vez de tener dos parámetros de poliploidía, uno para cada estado, pues sería uno solamente, ¿no? Y concretamente en este estudio, pues ven que las leñosas pues tenían una tasa de poliploidía, creo que bastante superior, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un mapa de distribución de Centaurium, ¿vale? Volvemos a nuestro caso de estudio. Y en este mapa de distribución de Centaurium tendríamos las poblaciones amarillas, que corresponden a las especies diploides. Tenemos las especies, bueno, los puntos rojos, que serían los tetraploides, hacia el norte sobre todo, zonas más templadas, y los verdes, que serían los hexaploides, de zonas más áridas, ¿no? De alguna manera están repartidos los poliploides y los diploides, ¿no? A lo largo de la distribución, como podéis ver. Bueno, nada es perfecto, evidentemente, bueno, pues hay algunos tetraploides que están aquí en el sur, en vez del norte, pero se puede ver perfectamente como los amarillos son muy frecuentes en toda la cuenca del Mediterráneo. En esta publicación que os comenté anteriormente, pues hicimos un modelo de Pagel, que algunos conocéis, en el que, bueno, el modelo independiente consideraría que los estados de carácter diploide y poliploide y áreas de distribución ancestral o áreas colonizadas posteriormente son independientes, ¿no? En este caso, la tasa de mutación de poliploide a diploide la fijamos como 0 porque es una transición que no es posible. Entonces tendríamos una transición simplemente de diploide a poliploide y la transición, bueno, desde el área ancestral a áreas que están fuera de la zona ancestral. Básicamente el área ancestral sería bueno, la cuenca del Mediterráneo, por simplificar, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos la tasa y tenemos el modelo dependiente de Pagel, ¿no? Que si os fijáis tiene un mejor ajuste. En este caso, inferimos, aquí tendríamos que la tasa de dispersión desde la zona ancestral a zonas colonizadas es independiente de ser diploide o diploide. Por eso se repiten estos parámetros arriba y abajo, 0,41, 0,599, exactamente arriba y abajo, ¿vale? Independientemente de que seamos diploide o poliploide, nos podemos dispersar desde la zona ancestral a otras zonas o viceversa. Sin embargo, la tasa de poliploidía, si os fijáis, es extremadamente pequeña cuando estamos en el área ancestral y muy extremadamente alta cuando estamos en zonas que hemos colonizado posteriormente. Entonces, bueno, con este modelo de Pagel, en esta publicación un poco inferíamos eso, ¿no? Que realmente los poliploides son muy exitosos en zonas colonizadas a partir de la zona ancestral, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo lo que hicimos fue un poco correr este modelo Bicron con nuestro ejemplo y bueno, lo que encontramos, como podéis ver, es que el ajuste de este modelo es bastante complejo para una filogenia realmente que es bastante pequeña, ¿no? Entonces el ajuste del modelo más complejo con dos tasas de poliploidía es un poco mejor que el modelo que tiene una sola tasa de poliploidía, pero bueno, ya después cuando le incorporamos la gran cantidad de parámetros que tiene para estimar el criterio este de Akaike, pues bueno, el ajuste ya es un poco peor para el modelo más complejo y si lo corregimos un poco por el número de especies que hay, pues ya es mucho mejor el modelo más simple. Creemos un poco que bueno, aunque creo yo que biológicamente se ve claramente que la tasa de poliploidía es muy superior en las zonas no ancestral biogeográficas, bueno, el ajuste es peor, pero bueno, podemos ver aquí en este modelo que aunque tenga un peor ajuste, como la tasa de poliploidía es muy pequeña en la zona ancestral y bastante elevada cuando estamos en la zona fuera de la que sería ancestral, ¿no? Pero bueno, creo que bueno, que es un problema de un modelo que tiene ya pues 10 parámetros y tal en una filogenia que prácticamente tiene 26 especies o táxones, más bien dicho, que tiene algunas subespecies y tal. Pues bueno, realmente no
no podemos realmente demostrar, ¿no?, que realmente hay 2 tasas de evolución poliploide. Y bueno, el otro ejemplo así de que os quiero mostrar, ¿no?, de desarrollo de estos modelos de Cronebol sería lo que se ha llamado el modelo Chromosi, ¿no?, que está implementado en la plataforma RedBayes, ¿no? No lo he dicho antes, pero en el modelo normal de Cronebol, todas estas mutaciones cromosomáticas que os he ido mostrando y os he ido explicando ocurrirían exclusivamente en lo que son las ramas de la filogenia, ¿no? Son cambios anagenéticos. Este modelo sería más complejo, en el que, aparte de tener estos cambios en las ramas de la filogenia, pueden ocurrir también en los clados. Este es un modelo más complejo, ¿eh? Aquí tendríais todos los parámetros que tiene el modelo, que ahora lo veremos con más detalle, no nos vamos a quedar en esta tabla. Y el modelo también es muy complejo, no solamente por el alto número de parámetros, sino por bueno, y esto es para todos los modelos de tipo Cronebol, ¿vale? Son complejos en general por el alto número de estados de carácter que suelen tener, ¿vale? Cada número de cromosoma que haya en tu filogenia, en tu grupo de estudio, es un estado de carácter. Entonces, esto hace que estos modelos sean muy complejos, y este concretamente más. Si os fijáis, pues bueno, tendríamos los diferentes parámetros que modelizan la evolución cromosomática en las ramas, que ya hemos visto bastante de esto. En este caso, tendríamos la fisión o la disploidía ascendente, la disploidía descendente y la poliploidía. Está implementada también la de mipoliploidía en Chromosi, pero no la vamos a considerar porque en el ejemplo que vamos a ver después, porque realmente haría que esto mucho más complejo, pero bueno, veríamos este tipo de mutaciones de ganancia o pérdida de un cromosoma o duplicación en las ramas. Y tendríamos también estos procesos de cladogénesis, de especiación o de generación de linajes asociados también a las mutaciones cromosomáticas, a la disploidía ascendente o fisión, la podemos llamar, a la disploidía descendente o fusión, o también a la poliploidía, o también eventos de cladogénesis, ¿no?, de generación de linaje o de especiación, como lo que queramos llamar, no asociados a eventos de mutación cromosomática, ¿no? Entonces tendríamos, bueno, pues esta cladogénesis asociada a cambio, y después, bueno, asociado a ganancia de un cromosoma, asociado a pérdida de un cromosoma, o especiación relacionada con la poliploidía. Entonces, bueno, en RedBayes pues implementaríamos todos estos parámetros anagenéticos, cladogenéticos y también una tasa neta de extinción, ¿vale? Todo esto se implementaría en Chromosi, en el modelo Chromosi, que, como digo, bueno, pues está implementado en RedBayes. Y hay una nueva implementación que, bueno, utiliza un algoritmo diferente que es más rápido también. Y bueno, volviendo a nuestro ejemplo, y ya para acabar lo que sería esta charla, pues aquí tendríamos la distribución de los parámetros anagenéticos, que, como veis, pérdida de cromosomas anagenética sería el parámetro más bajo, ni siquiera 0.1 estaría por aquí, pues esto sería pues bastante bajo. Tendríamos esta distribución de poliploidía así como bastante planita, pero bueno, con un pico así por aquí, por decirlo de alguna manera, pero con una larga cola. Y después la de ganancia de cromosoma pues sería así, ¿no?, con este pico, pero también una distribución bastante planita, ¿no? Supongo que estas estimaciones no son tan exactas por lo mismo, ¿no?, porque nuestra filogenia no es muy grande, como habéis visto antes. ¿Qué pasa en cladogénesis? Pues tenemos que tanto la tasa de cladogénesis o de especiación o de generación de linaje asociado a fisión o fusión tiende a ser 0, pero sin embargo la tasa de especiación asociado a poliploidía, como podéis ver, es distinta de 0 y es mayor a los demás, y tendría un pico aquí, ¿vale? Más o menos, aunque una cola bastante larga. Y esta sería la reconstrucción, que la verdad que viendo un poco la reconstrucción, a mí me parece que tiene mucho sentido biológico también, ¿no? Si os fijáis, básicamente, en toda esta parte azul no habría ningún cambio cromosomático, por ejemplo,
y aquí tendríamos cambios, o sea, cuando teníamos, por ejemplo, en el centro del nodo, por ejemplo, en este caso que es azul, hacia abajo sigue siendo azul, pero hacia arriba verde, el cambio aquí se habría producido exactamente en el clado. Es decir, esto es, por decirlo de una manera, cladogénesis debida a un evento de poliploidía. Lo mismo pasa en esta otra especie, o en esta de aquí, o aquí también, aquí. Aquí también pasa en los hexaploides, ¿vale? Aquí habría un evento de poliploidía, y aquí otro, como podéis ver. Aquí, por ejemplo, veis que hay un cambio anagenético en el número de cromosomas. Aquí pasaríamos de 14, creo, creo que sí, del 14 a 28, y después aquí perderíamos un cromosoma, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hay un cambio de color a lo largo de una rama serían cambios anagenéticos, pero cuando en el mismo espacio, aquí justo junto a un nodo, hay un cambio de color, como veis, serían cambios cladogenéticos. Y como podéis ver, con mucho sentido biológico, bajo mi punto de vista, hay muchos cambios cladogenéticos asociados a poliploidía en este género. Tenemos el mismo defecto que cuando hacíamos la reconstrucción con la versión 1.0 de ChromeVol, que inferimos para los nodos más profundos de la filogenia un número de cromosomas de 5, ¿vale? Precisamente por el mismo problema, ¿no? Como son estas ramas tan largas, pues infiere un evento de poliploidía también por aquí en la zona como más ancestral, ¿vale? Pero bueno, la verdad que la reconstrucción yo le veo mucho sentido y vamos, me creo, ¿no? Que muchos de estos eventos de cladogénesis y de especiación son debidos a la poliploidía. Y bueno, esto sería un poco el final de la charla y bueno, si queréis, pues me podéis preguntar algunas dudas. Muchas gracias, Marcial. ¿Me ves? ¿Oyes? Sí, te oigo y te veo. Vale. No, está muy bien, muy claro, además, facilitarnos la comprensión de algo así tan complejo. Para mí ha sido muy útil, en todo caso. Gracias. Vale, gracias. ¿Hay preguntas? Imagino que sí. Si no, mientras la gente se anima, yo tengo varias, pero empiezo con una. Entiendo que estos modelos, el ChromeVol considera modelos en los que la tasa evoluciona de forma constante o cambia de forma lineal a lo largo del tiempo. Y me preguntaba que según he entendido, creo que no está implementado, si sería interesante un tipo de modelo más episódico en el que la tasa es constante en un momento, pero hay un determinado momento de tiempo en el que algo hace que cambie la tasa de evolución y luego vuelve otra vez a su dinámica. Porque leía no hace mucho hay estas hipótesis que dicen que durante el CATE todos los cambios ambientales que sucedieron generaron muchísima poliploidización y que de hecho parece que hay tasas de poliploidización muy altas estimadas en torno a ese evento y cerca de donde cayó el meteorito incluso. Y me imaginaba que este tipo de modelos quizá podía ser interesante también. Sí. Bueno, durante la tesis de Nacho un poco intentamos trabajar en esa dirección. De Nacho, aparte creo que está conectado. Creo que hemos perdido a Marcial. Sí. Te hemos perdido un segundín, pero estás. Sí, pero ¿me escucháis? Sí, pero digo que hemos intentado abordar esa cuestión un poco en la tesis de Nacho, que digo, es uno de los autores aquí del capítulo y también lo veo que está ahí conectado, ¿no? Y creo que lo conocéis muchos de vosotros. Hemos intentado implementar un poco, pues eso, que no se tenga que asumir una tasa constante de evolución cromosomática a lo largo de toda la filogenia, pero realmente no hemos conseguido implementar como que se ha hecho una búsqueda automática, ¿vale? O sea, sino como comprobar hipótesis. O sea, de alguna manera, al fin y al cabo, como parecido a lo que sería el modelo Bicron, ¿no? Que a priori tú dices quién es 0 y quién es 1 y cosas así. Bueno, en este caso, pues no sería solamente, serían más cambios, ¿no? En la tasa de evolución cromosomática y ve el ajuste de un solo modelo
en tu árbol frente a varios modelos en donde cambian las tasas, ¿no? Y eso lo hemos un poco trabajado en la tesis de Nacho. Faltaría un poco o sea, como una especie de implementación donde esto se haga de manera automática. Y de hecho estuve hablando con gente relacionada con Red Valles y tal, y lo han pensado, y yo creo que está en la mente así de más de uno, de Will Freeman y alguno de ellos que ha trabajado ahí, pero realmente nunca han terminado de implementarlo, ¿no? Y donde sí, o sea, ahora está a punto de caer la versión 3.0 de Chromebol. En esa versión 3.0 pues sí que va a haber este tipo de cosas, ¿no? De búsqueda automática, o sea, de intentar inferir diferentes tasas de evolución en diferentes clados o momentos. La verdad que esto tiene mucha analogía con las tasas de diversificación, ¿no? Es un poco tasas de evolución al final. Y ahí sí que están ya implementando todos estos tipos de modelos más episódicos o, claro, dependientes de clado. Pero bueno, esto también que contabas de los modelos más tipo clase, en el que la evolución no es anagenética, ¿no? Sino cladogenética, parece que tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque sí. Entiendo que la polinización en muchísimos casos lleva a especiación, o así se piensa. Sí, vamos. Complejo porque es muy difícil o sea, como es tan complejo también, pues en Red Valle va bastante lento y tal, y con la nueva implementación que van a hacer de Red Valle, que va a ser como 100 veces más rápido todo, pues yo creo que se va a poder utilizar a partir de ahora bastante más, porque o sea, en esta filogenia de Centaurium con 26 especies, el problema es que son muy pocas especies, ¿no? Muchos parámetros, muchos estados de carácter y muy pocas especies. Pero en filogenias grandes, el problema era que al ser tan grande nunca convergía y nunca se... O sea que, de hecho, los ejemplos donde se escribe cromosis son filogenias pequeñas y hasta... O sea, prácticamente en la implementación actual es muy difícil correr el modelo con una filogenia de más de 100 especies. Vale. Pero bueno, ahora con esta nueva versión de Red Valle, que va a ser 100 veces más rápido, pues ya sí que se puede correr esto en filogenias más grandes, ¿no? Por ejemplo, de 1000 especies, de 1000 terminales y cosas así. Así que yo creo que ahora va a tener mayor uso. Y también, bueno, se está un poco trabajando en hacer una versión también que incorpore un hidden state, ¿no? Un estado oculto también, ¿no? Por toda la crítica que hay en este tipo de modelos, ¿no? También se está trabajando en incorporar eso, ¿no? En el modelo de cromosis. Claro, al final la evolución cromosómica es la evolución como de un carácter más, ¿no? Claro. Cromosomas podía ser cualquier otro carácter. Sí, la diferencia es que tiene muchos estados y tal, pero realmente al final son estados y no todas las transiciones están permitidas entre estos, sino que están permitidas solamente las que serían reflejadas por un tipo de mutación concreta. Vale. Ahí Rafael González Albaladejo ha escrito una pregunta, si quieres la leo. Todos estos modelos que calculan tantos parámetros necesitarán filogenias bastante grandes para estimar estos parámetros de forma más o menos precisa, ¿no? Bueno, sí, vamos, yo creo que los modelos más básicos originales de Chromebol no tienen tantos parámetros y en una filogenia no tan grande se otras cosas y tal. Pero bueno, ya con modelos más con tantos estados de carácter y tantos parámetros, pues sí, sería ideal filogenias más grandes, ¿no? O sea, que bueno, yo creo que al menos que tuvieran como 100 especies o una cosa así. Pero bueno, sobre todo con los modelos más complejos, ¿eh? Con los más simples yo creo que realmente algunos de ellos no tienen muchos parámetros. O sea, que sí que a lo mejor se podrían ajustar con filogenias más pequeñas. Pero bueno, yo creo que esto que os enseña, por ejemplo, del Bicron y tal, en esta filogenia de menos de 30 especies, es que es muy complicado que realmente fluidez diferente, como se demuestra después, no se puede demostrar estadísticamente. Y yo creo que es un problema de tamaño de muestra. Y después, bueno, el caso de cromosis es muy peculiar porque realmente tiene muchos estados de caracteres. Lo ideal sería utilizar filogenias grandes, pero hasta hace poco es que era imposible, literalmente. O sea, una filogenia grande, pues, yo qué sé, necesitas 6 meses para que corriera el análisis. Y en otros casos sería imposible. Ha añadido otra pregunta que yo creo que... ¿Hay alguna rule of thumb tipo 10 terminales por parámetro?
Que yo sepa, no, o sea, no sabría decirte, la verdad que no me atrevo a decirte ahí una regla. No sé, a lo mejor alguien de los demás oyentes y tal sabe un poco más de esto, vamos. O sea, la regla sería igual para otros tipos de modelos que se usan en filogenia, al fin y al cabo. O sea, la especialidad de esto es que suele tener más estados de carácter que cualquier otro modelo que se suele correr y tal, porque muchas veces se acumulan muchos tipos de cromosomas diferentes en la filogenia, pero después al final es lo mismo. Entonces, las reglas, digo yo que sería la misma y tal. Yo creo que en la publicación que os puse de Bicron, hacen un trabajo bastante exhaustivo con el tema del tamaño de muestra, porque hacen simulaciones y tal, y ahí sí que hablan bastante del tamaño de muestra. Yo iría a esa publicación y echaré un vistazo a ver qué recomiendan. Por ejemplo, para utilizar el Bicron, que tiene 10 parámetros. Eso sería una buena, porque ellos hacen simulaciones e intentan ver a partir de cómo de grande es la filogenia y cómo empieza a funcionar. Entonces, bueno, yo creo que esa sería una buena referencia para esta cuestión. ¿Otra pregunta? Yo tenía otra pregunta mientras tanto. Sí, vamos, bueno, pregúntame. Veo en el chat, puede que vayan a preguntar algo, pero pregúntame Sí. y ya y te voy contestando a ti. No, si alguien tiene que pregunte. No, pero mientras que escriben y tal, o sea, porque veo que hay gente is typing y tal. Entonces, Vale, genial. Pero bueno, tu pregunta y cuando ya después, bueno, pues. No, era más curiosidad, es que me perdí un momento en esa parte. Asociabais la evolución cromosómica con la evolución biogeográfica. Y me perdí un poco el resultado, no sé si era ese exactamente el resultado. ¿Se ve una asociación como que tasas de dispersión son más altas en grupos que evolucionan cromosómicamente más o hay alguna relación? O sea, lo que sí eso está bastante estudiado y bueno, bastante estudiado, bueno, porque sí que hay bastantes ejemplos. No es que la tasa de dispersión sea mayor o menor, sino que los poliploides sí que se han descrito como especies que son más pioneras en muchos casos, que son más autocompatibles y tal, más selfers o sea, te llevan más esa estrategia. Normalmente se suele asociar los poliploides con una estrategia de selfer, de especie autocompatible, colonizadora, pionera y todo. O sea, no lo he explicado así tampoco con todo el detalle, pero en esta filogenia de Centaurus lo que se ve es eso, ¿no? Que las especies poliploides son las que son capaces de salir de esa área ancestral, pero no es por una mayor capacidad de dispersión. De hecho, el modelo muestra una capacidad de dispersión similar para diploides y poliploides, por una mayor capacidad de colonización. O sea, una vez que ha llegado de realmente de ser capaz de explotar ese nicho nuevo, gracias a ese evento de poliploidía, ¿no? Que le permita a lo mejor experimentar un poco con el genoma y realmente adaptarse más rápido a ese nuevo nicho ecológico y explotar un nuevo nicho en una zona diferente, ¿no? En este caso, los diploides están en la cuenca del Mediterráneo, claramente asociados a un clima mediterráneo, y los tetraploides están más asociados a un clima más templado hacia el norte, y los hexaploides están asociados claramente a un clima mucho más árido. Ya, me parece impresionante ese patrón, lo bien que encajaba la franja latitudinal con la ploidía. ¿Eso se hacía en todos los más grupos o es una particularidad de vuestro grupo? A ver, os recomiendo. Hay una publicación, yo creo que en este grupo es como paradigmático, o sea, porque es tan claro que lo ves de un plumazo, pero hay una publicación muy reciente de Time My Rose que se llama The Biogeography of Polyploids. Biogeography poliploid. Es muy reciente y la verdad que saca unos patrones impresionantes. De Time I Go y de un estudiante. Aquí lo voy a poner en el chat, ¿vale? Genial. Esa publicación es genial y ahí saca patrones globales de la poliploidía y la verdad que, un poco demuestra. Hay muchas hipótesis y demuestra, le da apoyo experimental a por lo menos 3 o 4 de ellas, o sea, como hay patrones claros. Hay otra.
Sí, bueno, lo que... A ver, es un modelo de Pagel, ¿no? Que es bastante simple en el fondo, pero lo que infiere es, con independencia de que tú seas diploide o poliploide, la tasa de dispersión del área ancestral hacia una zona nueva o a ampliar tu zona de distribución, ¿vale? Es más o menos la misma tasa que lo contrario, ¿no? Como de una dispersión desde una zona, bueno, desde otras zonas que no son las centrales hacia la originaria, ¿vale? O sea, se ve una tasa más o menos similar. Sin embargo, dentro del área ancestral, la tasa de poliploidía es súper baja y dentro o sea, fuera de esta área ancestral, la tasa de poliploidización es muy alta. O sea, es la tasa de un carácter, o sea, estaba el modelo de Pagel tradicional, que básicamente te decía si dos caracteres dependen uno del otro, y después Rebel ha descrito un par de expansiones del modelo originario, ¿no? En el que puedes ver si la variable X depende de Y o si es la variable Y la que depende de X. ¿Vale? En este caso, el modelo que inferimos es que el cambio de área ancestral a estar fuera de ese área ancestral es independiente de ser, o sea, tu área de distribución es independiente de ser diploide o poliploide, pero la poliploidía depende de dónde estés. No sé si me he explicado. Más o menos. Vale. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor puedo poner la diapositiva. Es que no sé, bueno, a ver si voy a intentar explicarte y te voy a confundir. No, está bien. Básicamente, bueno, el modelo lo que dice va a empezar es eso, que la probabilidad de dispersión es independiente o más bien, sí, o sea, la tasa de transición entre estar en el área ancestral o en un área no ancestral, o tener un área amplia, ¿vale? Que en verdad es un poquito más complejo de lo que lo estoy explicando. Eso es independiente de ser diploide a poliploide. Sí. Pero las especies que tienen el estado biogeográfico ancestral, de área ancestral, en ese grupo de especies la tasa de poliploidía es muy baja. Sin embargo, las especies que estarían etiquetadas con el otro estado de carácter biogeográfico, que bien se han expandido a una zona más amplia o están fuera de su área ancestral, el grupo de especies que tiene esa etiqueta tendría una tasa de poliploidía muy grande. Vale. ¿Vale? No sé si ahora... Sí. Gracias. Bueno, hay una pregunta en el chat que es de Abelardo. Bueno, con el tema del número de cromosomas, el número de cromosomas en sí, bueno, hay ciertas teorías que relacionan, en general relacionan el número de cromosomas con tasas de recombinación, sobre todo cuando no estamos hablando de poliploidía y tal, ¿vale? Que la recombinación es proporcional al número de cromosomas. Y basándonos en el valor adaptativo de las tasas de recombinación, mayores tasas de recombinación, mayor potencial adaptativo, menor tasa de recombinación, menor potencial adaptativo, pues sí que se ha relacionado de esa manera, ¿no? El número de cromosomas con el fin de las especies. Hay también un artículo así de Angelino Carta que hace un análisis así general, ¿no? De angiospermas y tal, y saca algunos patrones bastante interesantes. A ver si lo encuentro y lo pongo también en el chat. Que sería unscrambling phylogenetic effect and ecological determinant of chromosome number in major angiospermic clades. Lo voy a poner aquí. Pero bueno, después se ha asociado caracteres como la poliploidía, ya por complementar. Pues eso, pues con caracteres más de selfing, de especies pioneras, este tipo de cosas. Se supone que
a nivel macroevolutivo en general se ha inferido que los poliploides tienen menor tasa de diversificación en general, pero sí que se ve también que grandes eventos de radiación están asociados a poliploidía, ¿no? Ahí hay también bastante debate en eso. Y también, bueno, se dice un poco que los poliploides compiten peor en contra de los diploides, ¿no? Y que triunfan precisamente cuando hay un cambio de nicho, porque ahí es donde realmente triunfan, ¿no? Y sobre todo sin competir con los diploides y este tipo de cosas. Pero no sé, Abelardo, si he respondido ahí a tu pregunta. Bueno, gracias a ti. ¿Hay alguna pregunta más? Montserrat parece que va a preguntar. Yo quería preguntar, lo que pasa es que no sé si me está funcionando bien. Yo te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Vale, perfecto. Yo sí. Estaba dándole a la cámara, pero es que se ve que no me funciona. Bueno, no te veo. En todo caso, o sea, te veo a ti, pero tú no a mí. Ya, nosotros no te vemos a ti. Muchas gracias por... Uy, ahora no escucho. Montserrat, yo creo que has tocado a silenciar, porque no lo oímos. Sí, le daba... Ahora Sí. sí. Eso, que muchas gracias por la exposición y la sugerencia para poder utilizar este tipo de aproximaciones. Y quería preguntar una cosa que es un poquito más metodológica, y es que, bueno, a mí siempre me preocupa bastante el tema de la sobreparametrización cuando los modelos son excesivamente complicados. Y sobre todo en relación con estos últimos que nos has comentado de Cromo SSE o como se diga, CROMSI o no sé cómo decías. Quería preguntarte, ¿ahí es posible, aparte del A y C, calcular el B y C? Y cuando lo habéis usado vosotros, si es que se puede usar, ¿habéis visto diferencias entre el modelo que queda elegido al final según se use el criterio bayesiano o el de Akaike? Sí, bueno, realmente el ChromoSy estaría implementado en RedBase y sería estadística bayesiana. Entonces, la manera correcta un poco de ver esto que estás preguntando sería bastante compleja, ¿no? Que sería calcular el denominador, ¿no? De la fórmula de Bayes, ¿no? Que siempre se supone que es muy complicado. Pero en RedBayes, o sea, en la plataforma RedBayes es posible calcularlo. O sea, hay como unas aproximaciones que se llaman Stepping Stone o no sé qué. A lo mejor alguno se acuerda cómo era. Pero hay un par, por ejemplo, mínimo un par de métodos que te permitirían calcular el denominador de la fórmula de Bayes y comparar modelos más simples y más complejos y ver cuál sería mejor, básicamente. Lo que pasa es que esto es muy complejo, entonces al final calcular esto en un modelo tan complejo es bastante complicado. Hemos intentado también con algunos colaboradores en RedBayes idear un nuevo modelo que sería ChromoGise, ¿no? Que es lo que estaba antes hablando, de meterle un estado oculto, un hidden state de esto, que tendría incluso muchos más, tendría más parámetros, básicamente incluso casi el doble. No con esta filogenia, ¿no? Que es muy pequeña, con otra más grande, bastante más grande. Y claro, yo lo que proponía, o sea, hablando con ellos proponía, bueno, la manera realmente de ver si el modelo con más parámetros todavía es mejor o peor que el más simple, ¿no? En este caso el ChromoSy sería el simple, ChromoGise tendría muchos más, sería esto, calcular el denominador. Lo que pasa es que incluso con estas nuevas aproximaciones que van a salir nuevas de que RedBase es incluso 100 veces más rápido, eso sería muy complicado y sería la única manera de hacer comparación de modelos en este caso con estadística bayesiana. Entonces, bueno, no sé, sería calcular eso, pero si son filogenias muy grandes ni siquiera, o sea, sería muy complicado. Vale. Sí, pues puede ser, pero bueno, no sé, como solamente la han implementado por ahora en la próxima versión de ChromeVol quieren implementar cosas también para relacionar evolución cromosomática con tasas de diversificación y tal. No sé
si va a ser una copia del modelo Chromosio o si va a ser algo diferente, pero están también viendo ese tipo de cosas. Y en este caso sería Maximum Likelihood en principio. Pero sí, o sea, la nueva implementación de RedValle va a ser bastante rápida, ¿eh? Lo que pasa es que estamos hablando de ya una cantidad de parámetros y una cantidad de estados de carácter muy grande. O sea, que incluso con Maximum Likelihood yo no sé si iría igual sería mucho más rápido que la futura versión de RedValle, ¿eh? Pero ¿por qué estos modelos son tan pesados? Porque al final no tienen más parámetros bueno, no sé, no me puedo imaginar. Tienen un gran número de parámetros en principio, ¿vale? Tienen un gran número de parámetros. No tan grande como otros modelos, pero el problema es el gran número de estados de carácter que tiene, que va... Vale. Si tú tienes una especie que tiene 100 cromosomas, tienes todos los estados de carácter, desde si tienes la misma filogenia, una que tenga 100 cromosomas y una que tenga 5, pues tienes todos los estados de carácter posibles, desde 5 hasta 100. Y muchas veces es incorrecto limitar el número de cromosomas al número de cromosomas dañados. Entonces muchas veces incluso le das un poco de margen por arriba y por abajo. Eso te voy a decir, porque eso se resuelve, por ejemplo, en biogeografía, que también acabas teniendo combinaciones imposibles de caracteres, pues constriñendo las ancestrales, ¿no? Diciendo, pues permito que el ancestro tenga como máximo 3 áreas. Pero igual eso no tiene tanto sentido en este contexto. Pero en este caso sería un problema incluso, o sea, eso sería para resolver algo de la reconstrucción, pero incluso, o sea, primero tienes que estimar el modelo para después hacer la reconstrucción. Estados de carácter. Es un problema. De hecho, si tú corres, imagínate la misma filogenia, todo igual. Tú corres con Evol en un caso así inventado, ¿no? Nos inventamos, ¿no? Pues una filogenia y nos inventamos los números de cromosomas. Y exactamente la misma filogenia, tú le pones números de cromosomas hasta 5, por ejemplo, y después coges otro, la misma filogenia, todo igual, y le pones hasta 20, eso tarda exponencialmente más. Ni siquiera es 5 por 4, 20, ¿no? Es exponencial. O sea, por cada número de cromosomas que le metas, es un estado de carácter mal que hace que el tiempo que tarda en estimar el modelo sea exponencialmente mayor cada vez. Entonces, el problema es aparte de que son bastantes parámetros, que tampoco es que sean pocos, pero bueno, es verdad que hay modelos que tienen más, el problema es la gran cantidad de estados de carácter. Sí, entendido. Sí, en biogeografía normalmente es un número relativamente pequeño en comparación, claro. Sí, claro, de hecho en RedValle tampoco podrías correr un análisis con más de 10 áreas en biogeografía, porque se hacen 10 por 10 combinaciones de estado de carácter en los nodos ancestrales. Con el tema de los cromosomas, imagínate una especie, o sea, grupos que tengan desde, que no es tan raro, o sea, en Carex vamos de número diploide 10 a 124, por ejemplo. Pero, a ver, ahí cambia muy lineal, o sea, muy con pequeños pasos y tienes todos los de estos, pero después en otros grupos, que a lo mejor no hay tantos números de cromosomas diferentes, pero hay poliploidía, también tienes salto, o sea, nada más que tengas ahí haploides y octoploides, que tampoco es tan raro, ya tienes números de cromosomas súper altos. Aunque al final tengas 5 o 6 números de cromosomas diferentes, tú tienes que considerar todo. Y ganar uno y ganar. Entonces tú, o sea, si tienes un grupo donde tienes todas las especies tienen 20, 40 o 60, pero los estados de carácter son 20, 21, 22, hasta 80, o sea, pues es que son muchos estados, ese es el problema. Sí, que es como un carácter continuo, casi es un carácter raro. Claro, es continuo un poco, o sea, de hecho, en grupos que evolucionan solamente con evolución diploide, o sea, muchas veces nosotros lo hemos hecho, ¿no? Lo modelizamos con un modelo de carácter continuo y es todo más rápido y tal. Pero claro, en los grupos donde hay poliploidía tienes cambios saltacionales y ya es imposible ajustar, o sea, considerarlo un carácter continuo, porque tienes esos cambios bruscos. Entonces tampoco es complicado. Sí, además en biogeografía o incluso en morfología siempre tienes la opción de agrupar estados de carácter si tienes demasiados o agrupar áreas, ¿no? Pero aquí no se puede hacer eso. Sí, bueno, Bicron lo que hicieron un poquito es con números altos y raros, ahí sí han intentado colapsar un poco para hacer el modelo un poco más simple. Es la única aproximación en ese sentido. Pero en los demás modelos no se ha hecho nunca. O sea, siempre se consideran todos los estados. Pues bueno,
si os parece, lo dejamos aquí, que nos comprometemos siempre a hacerlo durante 1 hora. Marcial, muchas gracias por dejarte liar para esto. No, bueno, muchas gracias por invitarme. Antes de que os vayáis todos, el mes que viene tenemos a Pablo Muñoz Rodríguez, Universidad de Oxford. Creo que va a hablar de taxonomía y filogenias. No ha afinado mucho el título aún, pero os volvemos a avisar con tiempo. Y no sé si hay algún anuncio más. No. No, por mi parte. Por mi parte, no. Pues gracias de nuevo, Marcial, y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.